que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Quiero preguntar, ¿está la voluntad de Dios y está la voluntad nuestra? Yo quiero preguntar, ¿cuál sería la voluntad de Dios en nosotros? O para con nosotros. ¿Cuál sería la voluntad de Dios para con nosotros? La voluntad de Dios para con nosotros es que todos los hombres y mujeres en el mundo entero seamos salvos. Por eso Él se dio a sí mismo el rescate por todos. Amén. Bueno, esa es la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, ¿cuál es la voluntad de nosotros para con Dios? Así como Él se dio a sí mismo por nosotros, nosotros también debemos darnos a nosotros mismos por Él. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es en sí el tema de lo que vamos a mirar esta noche. Alabado el Señor Jesús. Y la Biblia nos dice que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, Amén. sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. En Lucas capítulo 11, verso 1 y 2 nos habla que los discípulos le pidieron al Señor que los enseñara a orar, ¿no? Amén. Y el Señor dijo, mire, cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo es la voluntad de Dios en el cielo? Que cuando Dios dice algo del cielo, inmediatamente se cumple. Amén. No llega el ángel o el arcángel o el serafín o el querubín y dice, Señor, ¿y por qué no manda al arcángel Miguel? ¿O por qué no manda al serafín fulano de tal? ¿O por qué no manda tal querubín? ¿Por qué siempre a mí? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando nos toca hacer algo por la obra de Dios, nos retrocedemos, nos negamos? Y esto es lo que vamos a mirar en esta hora. Mire, Dios probó a Abraham y le dijo que le ofreciera su único hijo Isaac. Esperó cerca de 25, 23, 20 años aproximadamente, entre 20 y 25 años, esperó esa promesa. Cuando ya tenía 99 y Isaac era 90, llegó Isaac. Y cuando era un muchacho, le dijo el Señor, mira, ofréceme a tu hijo Isaac al monte que yo te diré. Y dice la Biblia que él se levantó muy de madrugada y levantó su asno, se llevó 2 criados, llevó su hijo, 3 días de camino. Y cuando miró de lejos el lugar donde iba a ofrecer a su hijo, le dijo a sus criados, espérenme acá, que iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Y cuando iban de camino, el hijo le dijo a Isaac, papá, aquí llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y le dijo Abraham, Dios se proveerá para el cordero para el holocausto. ¿Qué hizo Abraham? Fue, arregló el altar, colocó la leña, colocó a su muchacho ahí. Y cuando ya lo fue a degollar con el cuchillo, el ángel de Jehová alzó la voz. Y le dijo, Abraham, detén tu mano, no le hagas nada al muchacho, porque ahora conozco que temes a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y llegó Abraham y miró para atrás y había un carnero trabado, un zarzal, lo trajo y lo ofreció en lugar de su muchacho. Y vino la segunda vez la voz del ángel de Jehová y le dijo, por cuanto has hecho esto, por mí mismo he jurado que tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Gloria a Dios.
y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dele la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Abraham no le negó su hijo. ¿Cuántos de nosotros, cuando Dios nos pide que hagamos algo por Él, no le negamos? Así es. Por cuanto esto hiciste, por mí mismo he jurado, y viene la bendición. ¿A cuántos de nosotros Dios nos dice: hijo, ya es hora que dejes el adulterio, o que dejes la fornicación, o que dejes la mentira, que dejes el odio, que dejes la vanidad, que dejes el orgullo? Y decimos: no, yo no puedo dejar eso, yo no puedo dejar los pantalones, o yo no puedo dejar la vanidad, yo no puedo dejar la moda, yo no puedo dejar eso, lo uno lo otro. En María, cuando le presentó el ángel Gabriel, dijo: salve muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. Y le dijo que ella iba a tener un hijo. Y ella dijo: pero ¿cómo será eso? Yo no conozco varón. El Altísimo te cubrirá con su sombra, y darás un hijo, y será llamado Hijo del Altísimo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué le dijo María al ángel? Hágase conforme a tu palabra. ¿Qué significa esto? Hágase conforme a tu voluntad. Aquí estoy. Y ustedes saben que María estaba comprometida con José. Amén. Y que al ella quedar embarazada y tener ese hijo, la iban a descuerar, la iban a criticar, la iban a murmurar. Mire, María le fue infiel a José. Pero María prefirió el vituperio y todo lo que hablara con tal de agradar a Dios. Gloria a Dios, amén, aleluya. Dele la gloria al que vive Gloria a Dios, por los siglos Señor Jesús. de los siglos. Aleluya. El joven rico: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, llama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y el Señor lo miró y lo amó. Le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme, y serás perfecto y tendrás tesoro en el reino de los cielos. Señor Jesús, aleluya. ¿Qué pasó con ese joven? Se fue muy triste. Amén. El día que murió se llevó las riquezas, se llevó los bienes, se llevó las posesiones. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y perder su alma? Sí, Señor, aleluya. Hermanos, cuando estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo, verdaderamente llegó la hora, hermanos, de nosotros dar el todo por el todo. Amén. De verdaderamente hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Amado el Señor Jesús. Ahora, ¿sabe qué significa la palabra voluntad? Significa, en el diccionario, significa esto: es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. La palabra voluntad, sinónimo de voluntad, significa albedrío, decisión, intención, ánimo, deseo, consentimiento, disposición, anhelo. Eso significa, hermanos, hacer la voluntad. Eso significa la voluntad. Ahora miren, queridos hermanos y hermanas, Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones.
¿Y a cuántos de nosotros el Señor está diciendo, hijo, crucifica este pecado, crucifica eso que estás haciendo, crucifica aquello, crucifica lo uno? Y nosotros, ay Señor, usted sabe que yo, Dios mío, usted sabe. ¿Y cuántos hermanos se están partiendo de este mundo y viviendo en pecado? El morir en pecado, ¿será que van a ir a la presencia de Dios? No, porque no hicieron la voluntad de Dios agradable y perfecta, porque no se negaron a sí mismos, sino que hacían su propia voluntad. Así es, queridos hermanos. Así es, queridas hermanas. Que Dios nos ayude a entender esto en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Suena un poco como fuerte, hermanos, pero es la realidad de las cosas. Ahora, hermanos, en Efesios, mira un momentito, ustedes que me acompañan, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hemos llegado a los pies de Cristo y todavía seguimos en estas cosas? Nos llegó la hora, hermanos, nos llegó la hora de verdaderamente tomar la decisión de agradar a Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Amén. Hacer la voluntad de Dios, queridos hermanos y hermanas, hacer la voluntad de Dios implica, hermanos, es que lo traten a usted de fanático, de fanática, de loco, de loca, de demente. Ya no encuentra nada más que hacer sino agradar a Dios. Y mire esto, pero es necesario agradar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Hacer la voluntad de Dios es cumplir el primer mandamiento: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Gloria a Dios. Es poner a Dios de primero en todas las cosas. ¿Cuántos no ponen de primero otras cosas? ¿O cuántos de pronto no vinieron al culto o algo por ir a mirarse un partido de fútbol? O por ir a mirar una novela. Y si la muerte les sorprende en ese momento, ¿qué va a pasar? Pues se pierde. Y si el Señor llega en ese momento, pues se queda, porque no está haciendo la voluntad de Dios. Si no siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de este mundo. Cuando Dios trató conmigo con esta palabra, yo le decía a los hermanos hace rato, me tocó hacer, hermanos, lo del publicano. Señor, sé propicio a mí, pecador. Señor, sé propicio a mí. Porque nosotros muchas veces creemos, hermanos, verdaderamente que estamos agradando a Dios y no lo miramos como estamos delante de Dios. A veces miramos como la vida del hermano, como la vida de la hermana, lo criticamos o la criticamos, pero no lo miramos a nosotros mismos como estamos viviendo. Si verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios en nosotros, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31, dice que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. A ese oye. Gloria al Señor Jesús. Démosle la gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Denle el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Miren, hermanos, San Mateo,
capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en aquel día muchos me dirán: Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no es llegar al Evangelio y seguir haciendo lo malo, es llegar al Evangelio y comenzar a hacer lo bueno, para hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque para esto nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito y alabado es su nombre. Gloria al Señor. En Primera de Pedro, hermanos, ya vamos a terminar. En Primera de Pedro, es una enseñanza bastante larga, pero solamente la estoy resumiendo un poquito en esta noche para que se nos quede algo para nuestra edificación. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Escritura: puesto que Cristo, Primera de Pedro capítulo 4, verso 1, 2 y 3, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hoy escuche esto, iglesia: para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? En la carne. ¿Conforme a qué? A las concupiscencias, a las pasiones de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cómo quiere Dios que viva usted, hermano? ¿Cómo quiere Dios que viva usted, hermana? ¿Cómo Dios quiere que viva yo? Haciendo la voluntad de Dios, viviendo en santidad, porque somos cartas leídas, porque somos, hermanos, columna y baluarte de la verdad, porque somos llamados para expresar, revelar el reino de Dios aquí en la tierra, porque somos llamados el pueblo de Dios, somos su iglesia, su esposa, y estamos muy pronto a ser levantados al reino de los cielos. Pero llegó la hora, hermanos, de dejar las pequeñeces. Llegó la hora de dejar de mirar lo terrenal para poner nuestra mirada en lo celestial, donde está Cristo a la diestra de Dios. Gloria a Dios. No nos conformemos a este mundo, hermanos. Estamos muy próximos para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Y quiero terminar, hermanos, con estos versículos. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Ustedes me van a seguir en sus puestos. Voy a leer a favor de todos ustedes. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y mire la promesa, hermanos, lo maravilloso. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Dele la gloria, la honra y el honor. Démele un aplauso al Señor Jesucristo. Vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque tiene la vida eterna. Iglesia, ahora tenemos la vida eterna. ¿Qué debemos hacer? Cuidar la vida eterna. Cuidar nuestra salvación. ¿Cómo? Negándola a nosotros mismos.
y haciendo la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tengan la bondad de colocarse en pie. Demos gracias a Dios. Amado Señor, en esta noche, Padre Santo, te adoramos, Señor, y te alabamos. Y bendecimos, Señor, tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, un día el apóstol Pedro te dijo: Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, Señor, por seguirte a ti. Y el Señor le dijo a Pedro: mira, Pedro, ustedes que me han seguido y que han estado conmigo en las pruebas, ustedes se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aquí el que haya dejado padre, madre, mujer, hijos, tierras por causa de mí, recibirá 100 veces más en esta vida, en este mundo, en este siglo y en el siglo venidero, la vida eterna. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, ha hablado a mi vida en esta noche. Ayúdame, Señor, a entender esta palabra, para ponerla por obra, para que me vaya bien, para que mis días sean alargados y para que le vaya bien a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, para yo dejarles una herencia de bendición y no una herencia de maldición. Gracias, Señor, porque ahora conozco que debo hacer no mi voluntad, sino la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso no debo conformarme a este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La gloria sea tu santo nombre por siempre. Amén y amén. Que Dios le bendiga a nuestra hermana. Darle siga adelante.